¿Quiere? ¿Quiere? Da, sí. Urgiao. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Lilia? Delta! ما تشكينا توستش تشكينا توستش تشكينا توزع كاش ماله توست شوكانا كينه Corridor rosta ne öyle orada. كده ¿Quién es Urgao? ¿Quién es? ¿Quién es Urgao? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Urgao? सुरमा का किना ¿Quién es? ¿Quién es? मेरा करा दे ¿Quién es? نزار ده درو ده كبير ده أبل سكر ليش؟ ¿Quién es? ¿Quién es? عاطف باخوريا كيني كان يرى كيني ¿Quién es Urgao?